Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Esta es nuestra última sesión y tiene que ver con la unidad número 5. Esa unidad número 5 que trata sobre la creación de gráficos basado en tablas. En este caso, esa palabra dinámicas no está en esta unidad. Esa es otra forma de crear tablas a partir de información, pero esa pues ya la ven es en el curso avanzado. Bien, en este caso la unidad número 5, entonces recuerden que tiene la ambientación. La ambientación tiene la guía de aprendizaje que cuenta pues cuáles son los elementos que tienen que tener eh, pues para completar esta unidad, qué es lo que hay dentro de la unidad, en este caso pues los saberes y el criterio de desempeño que básicamente es importante. Después viene la fundamentación, en este caso para los gráficos, que es muy importante tener en cuenta. Y los gráficos, en este caso, eh, van a tener pues algo que siempre es importante tener en cuenta, que es como una descripción eh, que nos dice pues para qué sirven ese tipo de gráficos. Esa puede ser de pronto una de las preguntas que se hagan en los exámenes, la descripción de pronto de cuál es la funcionalidad o cuál es el fin de cada uno de esos gráficos. Recuerden que también hay una serie de videos donde muestra ya cómo se hace la operación de generar de pronto algún tipo de gráfico, ¿sí? Que eso es lo que pues vamos a hacer con la unidad número 3 o la parte, perdón, de número 3 que es apropiación. Aquí es donde tenemos un taller de la unidad número 5 y en ese taller pues podemos hacer la descarga y por supuesto hacer las prácticas que allá nos mencionan. Ya vamos a abrir aquí el archivo. Bueno, mientras tanto, también recuerden que en la última parte está la demostración y en la demostración pues está la evaluación de la unidad 5 que es la que toca presentar. ¿Bien? Entonces, esa sería pues básicamente los elementos que tendríamos pues para eh, la unidad número 5. Bueno, por aquí está entonces el archivito que acabamos de descargar. Y ese archivito pues nos cuenta cuáles son las instrucciones. En este caso las instrucciones nos hablan de la generación de tres gráficos. Hay tres hojas que están marcados con el gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. Y esas tres pues tienen su propio procedimiento, sus indicaciones. También hay una hoja al final que se llama nómina. Está enlazada con una hoja que se llama valores. Entonces entre esas dos también hay un ejercicio para recordar pues algunos conocimientos que se han visto durante la semana, durante las clases y durante este curso que ya vamos a finalizar. Bueno, entonces esas instrucciones no se les olvide que también están ahí pendientes. Bien, para la primera parte entonces el gráfico 1. En el gráfico 1 tenemos información de la cual nos podemos basar para hacer los gráficos. Sin embargo, pues uno puede generar un gráfico eh, primero pues sin información para después cargarle la información y también podemos generar un gráfico pues ya teniendo la información y diciéndole que genere el gráfico a partir de esa información. Entonces podemos, por ejemplo, ir a cualquier parte del gráfico de pronto sin seleccionar la información y movernos a la pestaña insertar. Entonces en la pestaña insertar pues están todos los elementos de gráficos que puedo agregar y cada uno de los elementos de gráficos tiene una descripción. Por ejemplo, aquí nos dice que insertar gráfico de columnas o de barras. Este tipo de gráfico pues tiene eh, un trabajo, en este caso le sirve para comparar visualmente los valores entre algunas categorías. Entonces ese es el trabajo de comparar, en este caso de este tipo de gráficos. Por aquí hay otro que también dice que es uno de líneas. Me dice que este tipo de gráfico pues es para mostrar tendencias en el tiempo, años, meses, días o por categorías. Por aquí hay otro también muy usado que es el circular, que permite usar este tipo de gráfico para mostrar las propiedades del total y úselo cuando el total de los números sea 100.
Entonces, todos estos gráficos en algún momento nos van a contar pues qué es lo que hacen. Bien, bueno, entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, el primero. El primero dice un gráfico de columnas. Aquí voy a seleccionar el primero que aparece. Y el gráfico pues se genera. Lo que no contiene es información. Bien, pero esa es una forma de generar el gráfico. En este caso, pues sin información también se puede hacer. Y lo que tenemos que hacer es desplazarnos a la pestaña diseño de gráfico, que está en la parte superior. Esa pestaña, pues, mientras que yo tenga seleccionado gráfico, pues funciona. Y en ese diseño gráfico vamos a buscar una opción del lado derecho que dice seleccionar datos. Al seleccionar datos, nos está mostrando esta ventana donde podemos decirle dónde están los datos y ya los tenemos en este caso. Voy a presionar aquí la flecha de color negro y ahora sí voy a seleccionar los datos que voy a graficar. Entonces ahí voy a seleccionar zona, ventas y pues bueno, voy a omitir el total general para que podamos generar ese gráfico sin el total general. ¿Listo? Bien. Entonces una vez que yo selecciono la información, el origen de los datos, presiono Enter, ¿no? Y me aparecen dos cosas. Me aparece en este caso eh, el origen de la información en la parte de arriba. Me aparece la leyenda, ¿no? Que son las series. En este caso esto va a ser, digamos que el eje vertical. Entonces sería la parte vertical. Y aquí nos dice categorías. Entonces las categorías pues están organizadas en el eje horizontal. Entonces sería el eje horizontal. Entonces estas dos van a ser las formas en que va a generar nuestro gráfico. Voy a presionar aquí entonces aceptar y él ya me genera el gráfico. Entonces en este caso del lado vertical o de la columna vertical izquierda me aparecen unos números, esos serían las ventas. Y en la parte inferior o en la parte horizontal me va a mostrar pues las categorías, en este caso que son las zonas. Y esa es la forma pues que él genera un gráfico. ¿Listo? Entonces cada uno de esos elementos eh, que tiene en la parte inferior pues él lo conoce como categorías y nosotros podemos comparar las categorías. ¿Sí? Podemos comparar centro con nororiente o nororiente con norte. Bueno, esas son las categorías que nosotros podemos comparar. Una vez que ya tenemos generado el gráfico no necesariamente tiene que quedar así. Los gráficos se pueden manipular y se pueden empezar a modificar pues varios de los elementos que están en el gráfico. Por ejemplo, aquí se puede modificar el gráfico a partir de la información de la tabla. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, que esta información que tenemos acá, por ejemplo, adquiera un formato un poco más pequeño. Por ejemplo, un formato personalizado que ustedes ya lo conocen. Y ese formato personalizado, por ejemplo, le podemos ocultar varias cifras, por ejemplo, 2, ¿listo? Y reemplazarlo o agregarle una letra, pues para indique de pronto que ya le hemos ocultado, eh, bueno, en este caso 6 cifras, ¿listo? Entonces ya nos referiríamos a ellos como millones en este caso. Y miren que cuando yo estoy modificando aquí los valores de la tabla, inmediatamente se cambia el eje vertical. Entonces, ese es un cambio que está relacionado entre la tabla y el gráfico. Entonces, esos dos elementos están relacionados entre sí, así que eh, los cambios pues se alcanzan a notar. Ya el eje pues de este tamaño ya no tiene pues números demasiado largos, entonces es más fácil leer de esta forma. ¿Sí? Entonces, si modificamos o personalizamos la columna de datos, pues ellos también van a cambiar. Por ejemplo, podemos decirle que la organización de zonas y ventas pues se ordene. Podemos utilizar una opción de ordenamiento y le podemos decir, por ejemplo, que ordene por la cantidad de ventas de mayor a menor. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo organice de mayor a menor, pues los precios más altos van a quedar en la parte superior de la tabla y en el gráfico quedan del lado izquierdo.
Entonces, si se dan cuenta, norte, que es el valor más alto, pues aparece del lado izquierdo, ¿sí? Ventas aparece del centro y sur sería como el de la mitad, pero son los tres que tienen más valor en este caso. Mm, Entonces, el ordenamiento también me va a afectar directamente el gráfico. Como yo lo ordene, entonces él también me va a modificar. Por ejemplo, si yo le cojo este valor y en este momento y también lo modifico, y le voy a agregar dos ceros y al de abajo también, entonces miren que las columnas oriente y nororiente crecen. En este caso, las modificaciones que yo haga, pues por supuesto se van a ver eh, reflejadas en el gráfico. Entonces, yo modifico la tabla y pues de ahí mismo, como estamos tomando la información, pues el gráfico también se modifica. Entonces, todos esos elementos que hagamos en la tabla, pues importante tenerlos en cuenta. En este caso, toda esa partecita de ventas y de zonas, ya que de pronto no le vamos a modificar nada más en la tabla, pues podemos ahora sí pasar directamente al gráfico. Y en el gráfico, pues ya tenemos varios elementos que son importantes. En este caso, voy a seleccionar el gráfico y el gráfico eh, le aparece a este un símbolo de más, ¿sí? Que son los elementos del gráfico y que con ese símbolo pues, podemos agregar varios elementos del gráfico. También aparecen los estilos de gráfico, que son como formas que nos tienen ahí como predeterminadas para modificar el gráfico, ¿sí? Y aparecen unos filtros de gráfico, que también, pues esto también funciona con filtros, así que podemos filtrar la información en algún momento. Por ahora vamos a agregar aquí elementos de gráfico. Voy a presionar un clic para ver pues cuáles elementos tenemos en el gráfico. En este caso, los elementos del gráfico eh, pues son los ejes, ¿sí? Los ejes en este caso está seleccionado con un cuadrito y tiene un check y hay una flechita negra del lado derecho. Entonces, al seleccionar la flechita del lado derecho, nos aparece que tenemos seleccionado el horizontal primario y el vertical primario. Dos ejes que tenemos, pues el vertical del lado izquierdo y por supuesto el horizontal en la parte inferior. Entonces, si llegáramos a deseleccionar cualquiera, por ejemplo, el vertical primario, entonces el gráfico inmediatamente cambia, ¿sí? Y en el momento en que él cambia, entonces ya no vemos el eje vertical. ¿Sí? Estamos desapareciendo en este caso el eje vertical. Aquí pues vuelvo a colocarlo y pues esos son los elementos que uno puede agregar o que puede eliminar del gráfico. Entonces estos son elementos pues bastante importantes tenerlos en cuenta. Aquí está el título del gráfico en la parte superior. Miren que ahí lo acabo de quitar. Aquí lo puedo volver a colocar en este caso. Por aquí aparecen los títulos del eje. Los títulos del eje en este caso los vamos a seleccionar para que ustedes se den cuenta que también aparece un elemento adicional. Entonces, este elemento que es de título y este que está aquí abajito, pues también lo podemos modificar. Entonces, en este caso, el título del eje, por ejemplo, aquí le podemos colocar que estos son ventas. ¿Sí? Abajo le podríamos colocar, por ejemplo, que estos son zonas. ¿Sí? Y en el título, pues lo podemos modificar seleccionándolo. Y, por ejemplo, colocándole, pongámosle aquí ventas por zonas. No sé. Bueno, le ponemos un título. Igual se puede modificar. Si ese no es necesariamente el título, pues también se puede modificar. ¿Sí? Entonces aquí ya los títulos del eje, pues se pueden visualizar eh, para que también los tengan en cuenta. Título de gráfico que ya lo tenemos. Las etiquetas de datos, pues me dan la información de cada una de las columnas en este caso. Esas son las etiquetas de los datos y corresponden a los datos que están en la tabla. Entonces aquí ya aparece pues una posición predeterminada, pero yo puedo cambiar la posición de esas etiquetas de datos. Si la tengo seleccionada, por ejemplo, la puedo enviar al centro de la columna, ¿sí?
al extremo interno, sería como el extremo interno, pero en la parte superior, a la base interior, que sería la parte de abajo de la columna, y el extremo externo es el que estábamos utilizando ahorita. ¿Sí? También hay una opción que parece que estuviéramos llamando datos, eh, y ahí aparece pues entonces nuestros datos específicos de cada una de las columnas. Por ejemplo, dejemos este que dice extremo externo. Bueno, el siguiente que aparece aquí, tabla de datos, también se podría colocar, no hay ningún problema. Es la misma información que estábamos ahorita teniendo con etiquetas de datos, solo que aparece en la parte inferior, pues a manera de tabla. Aparece como si fuera una tabla y pues eso es información también que se puede colocar en la parte inferior. Lo otro sería, bueno, esta herramienta de tablas, pues digamos que con las etiquetas de datos, pues da lo mismo tener esas dos juntas, entonces pues se selecciona una de las dos. Y el otro también, es bastante importante tenerlo en cuenta, es la leyenda. La leyenda me cuenta de pronto qué es lo que indica cada uno de esos colores que podemos encontrar en un gráfico. En este caso solo hay un color, entonces pues él me está indicando que solo pues es para ventas. ¿Sí? Aquí no se nota mucho que la leyenda haga algo, pero se puede tener pues un trabajo adicional en ventas y de pronto es identificar por cada una de las columnas con un color diferente. Ya lo vamos a hacer el cambio, le vamos a colocar en colores diferentes para que vean pues que el cambio de leyenda también funciona. Ya con esos elementos que están ahí seleccionados, pues ya podemos primero empezar a conocer cuáles son los elementos del gráfico, que esa es una de las partes principales. Y segundo, eh, ya podemos empezar a mirar, pues, qué podemos agregar y qué nos puede ser útil a la hora de generar un gráfico. ¿Sí? No todas las veces el gráfico, pues, se tiene que llenar de todos los elementos. Hay algunos más importantes que otros, entonces a veces nos damos cuenta que también podemos eliminar algunos de los elementos, que no necesariamente pues se tienen que ver todos. ¿Sí? Entonces, esto es más de edición, así que cada uno de estos elementos pues sí es bastante útil tenerlo en cuenta. Bien, en este caso pues también no solo el menú que está en la parte superior en la cinta de opciones es útil, sino que adicionalmente esto tiene otro menú que podemos utilizar. En este caso el gráfico a la hora de seleccionarlo con clic derecho en alguno de sus extremos o lejitos de los otros elementos para que no los vayamos a seleccionar, me aparece con un menú que tiene varias opciones. Uno de ellos pues es cambiar el tipo de gráfico. Entonces, si yo selecciono este tipo de cambiar tipo de gráfico, miren que aquí me aparecen una lista de todos los gráficos y me va a contar pues cuáles son los gráficos que puedo de pronto utilizar. ¿Sí? Aquí hay varios gráficos que yo puedo seleccionar dependiendo pues de la información que tengamos. ¿Sí? Se generan gráficos, hay unos que no se generan porque se necesita más información o de un tipo especial de información, como por ejemplo pasa en el mapa. ¿Sí? Si yo no tengo lugares geográficos, pues él no me va a mostrar nada. Bien. Y hay otros pues que tienen varias formas también diferentes de colocar nuestra información. Entonces, en este caso, también cambiar el tipo de gráfico se podría hacer. Por aquí hay otros que están abajito que se llama formato del área de gráfico. Este formato del área de gráfico también es un menú bastante útil que aparece del lado derecho y del lado derecho pues ese formato de área de gráfico me permite hacer varias cosas. En este caso todo el gráfico está seleccionado y por eso me aparece el título formato del área de gráfico. Cuando yo seleccione otro elemento pues se va a cambiar el título y va a cambiar las cosas que yo puedo hacer. En este caso, opciones de gráfico, pues tiene una opción que es como un tarrito, se va a referir pues al relleno. Em, los efectos, también se pueden colocar efectos a esos gráficos y se puede determinar de pronto algunos tamaños y propiedades de ese mismo gráfico. Si el gráfico tiene texto, también hay unas opciones para texto. Entonces miren que aquí también tenemos opciones de texto donde podemos manipular los efectos, ¿sí?
o ese tipo de características que tiene el texto o el mismo cuadro que lo contiene. Entonces eso depende de dónde lo seleccionemos. Por ejemplo, si yo selecciono las columnas, ¿sí? La puedo seleccionar con un solo clic, ¿sí? Al seleccionar las columnas con un solo clic, pues se seleccionan todas las columnas en este caso. Y yo le puedo decir, por ejemplo, que cambie alguna propiedad. Si usted se fija, el título también aparece formato de serie de datos. Ya no aparece que es el formato del gráfico, sino de serie de datos. Y las propiedades pues ya cambian. Como esta no tiene texto, pues las opciones de texto no aparecen en este momento. Bueno, voy a ir a relleno y voy a utilizar, por ejemplo, este que dice varios colores entre puntos. Bien, y los varios colores entre puntos, si se dan cuenta, acaban de cambiar pues cada uno de los colores de forma individual a cada una de las columnas, ¿sí? Ese sí es, digamos que la forma más rápida de cambiar los colores. Yo lo puedo hacer uno por uno, pero pues en este caso variar colores entre puntos pues me hace el trabajo mucho más rápido. Y ahora sí, la, eh, la leyenda, en este caso, pues ya ahora sí se ve que tiene, ¿sí? En este caso la leyenda tiene la identificación de cada uno de los colores. Entonces, teniendo estos elementos seleccionados, por ejemplo, o teniendo la leyenda, yo podría decirle, por ejemplo, que el eje o los títulos del eje, pues cambiar. Entonces, podemos quitarle, por ejemplo, el eje horizontal ¿eh? Y en la parte, pues, inferior, mire que ya no aparecen las zonas. Las zonas las identificaríamos en este caso con la leyenda. Entonces, esa leyenda que tiene ahí, pues sí, efectivamente me serviría para identificar los distintos tipos de colores. ¿Sí? Entonces, pero eso también pues depende en este caso del eje. En este caso, pues no tenemos el eje horizontal primario dibujado, sino solo el título del eje. En este caso me dice zonas. ¿Sí? Entonces, aquí sí ya sería más útil la leyenda. Ese es uno de los elementos que tenemos adicionalmente y por qué sería pues de pronto útil empezar a mirar cuáles son los elementos que tiene cada gráfico. Cada gráfico pues se puede hacer de forma diferente. O bueno, con un diseño pues basado de pronto en algo original y repetir de pronto el diseño pues se podría dar también. Bueno, allá tenemos un gráfico entonces generado a partir de, digamos, de un gráfico que está vacío, sin datos, y lo que hicimos pues fue colocarle datos y decirle que adquiriera los datos de la tabla que tenemos al lado izquierdo, perdón. Entonces, esa es una forma de generar los gráficos. Podemos, por ejemplo, ir al gráfico 2 o a la hoja que dice gráfico 2 y hay otras formas de generar gráficos. Por ejemplo, yo puedo seleccionar primero los datos, ¿sí? Ir a insertar, eh, utilizar alguna de las opciones de gráficos que tenemos acá o utilizo pues gráficos recomendados. Gráficos recomendados pues es una ayuda eh, que él está dando o que Excel está dando de acuerdo a la selección que nosotros tenemos. En este caso, miren que él nos recomienda un gráfico que se llama un gráfico de líneas, ¿sí? Y la descripción en la recomendación también está. Dice que el gráfico de líneas se usa para mostrar tendencias en el tiempo, años, meses y días, o por categorías, cuando el orden es importante. Entonces, aquí el orden, digamos que va de mayor a menor, el tiempo no coordinaría, entonces ahí sí, si escogemos este, ¿sí? Este gráfico de comportamiento, entonces pues sería importante también ordenarlo. ¿Sí? Ese sería como un comportamiento que deberíamos observar en el tiempo, pero los meses están desordenados, entonces pues ahí no nos serviría esa parte. Aquí entonces voy a seleccionar la tabla, que es una de las cosas que ya que podemos hacer también con la tabla. Es normal hacer un ordenamiento en una tabla y vamos a ordenarlo pues por meses. Voy a generar una lista personalizada y voy a seleccionar de pronto esta lista que tiene los meses organizados desde enero hasta diciembre. Yo puedo generar la propia lista de ordenamiento, entonces no se les olvide que eso es una de las opciones que uno tiene.
puede ser que mis datos empiecen, no sé, en un mes determinado y bueno, y no tengamos en cuenta otros. Bueno, eso podría llegar a pasar. Entonces depende del ordenamiento que ustedes tengan, pues ustedes también los pueden generar. Yo tengo este sencillo que es de enero a diciembre y vamos a ordenarlo pues los meses de acuerdo a eso. Entonces en este caso ahora sí está ordenado por meses. Ahora sí el eje horizontal que es el de abajo, ¿sí? O las categorías están organizadas por meses, ¿sí? Entonces, este comportamiento que estamos viendo, pues ya es un poquito más cercano a lo que podríamos observar en el recorrido de enero a diciembre, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo, por ejemplo, que enero tiene una cantidad de unidades vendidas, ¿sí? Que febrero también es otro mes que eh, incrementa las ventas un poquito, pero a partir de ahí los años más críticos, pues por ejemplo, son abril, donde ya es prácticamente una de las meses en que vendemos menos, ¿sí? Y el otro es más o menos agosto. Entonces ahí también ya podemos ver eh, que tenemos pues un comportamiento de análisis. Si este gráfico no nos funciona por algún motivo, recuerden que esto también lo podemos cambiar, ¿no? Por aquí en diseño de gráfico también hay otras formas adicionales. Miren que aquí hay uno con unos puntos y esos datos o esas etiquetas pues están generadas en esos puntos. Entonces podría ser de pronto que lo queramos identificar de esa forma o de pronto con este tipo de figuras, con esas líneas que van pues verticales diciendo pues dónde están cada uno de los puntos de los meses. Lo mismo esta, pero pues está en color blanco. Bueno, y hay varios tipos de diseño que se pueden utilizar o que podemos utilizar para pues hacer eh, un poco más visibles nuestra información. Ahí hay varios informes o en este caso varios diseños que nosotros podamos utilizar. Bien. Entonces, en este caso, generamos el gráfico, pues primero seleccionamos la información, después fuimos a insertar y ahora sí, pues le dijimos que nos generara un gráfico recomendado o pudimos haber seleccionado pues el tipo de gráfico que queremos. En este caso, pues uno de líneas, por ejemplo, eh, y esta línea con marcadores que es el que estamos utilizando. Ese es el gráfico que estamos utilizando con marcadores. Esos son los punticos que alcanzamos a ver. Entonces miren que es el mismo gráfico el que estamos generando ahí adicionalmente. Listo. También existe la posibilidad de que teniendo esta información seleccionada yo pueda presionar Alt F1 y Alt F1 me va a generar un gráfico. En este caso, digamos que inicia con el gráfico que casi siempre se inicia o se utiliza, que es el más común. Y ese gráfico, pues es un gráfico, en este caso de columnas. Y ese es el que me acaba de generar con F1, con Alt F1. Un gráfico de columnas. Podría ser pues una solución bastante rápida para generar un gráfico de columnas en este caso. Entonces, esa es otra forma también para generar gráficos, en este caso de columnas, que nos menciona por aquí abajito, ¿no? Eso es lo que estábamos viendo ahorita o en lo que se observa ahí en el ejercicio, que con Alt F1 pues genera gráficos de columnas. Bueno, aquí adicionalmente pues recuerden que tenemos todos los elementos que podemos manipular. Nuestro gráfico es bastante editable, ¿sí? Dependiendo de los elementos que nosotros tengamos o queramos editar. Voy a agregar algunos elementos, en este caso las etiquetas, la leyenda no la necesitamos. Por ejemplo, las etiquetas de datos, podría ser que las necesitemos. Vamos a ver si las podemos ubicar debajo, a ver qué sale. Listo, ahí debajo. Y esto pues esto es varios elementos que podemos modificar. Seleccionamos el gráfico, cada elemento también es susceptible a cambios. Así que podemos presionar clic derecho, ir a la opción que está casi de últimas, que se llama formato del área gráfica. Y una vez que estamos en el formato del área gráfico, bueno, aquí ya recuerden que esto es dependiendo de lo que usted seleccione. Así que, por ejemplo, si yo selecciono todo el gráfico y le digo
que tenga un relleno, por ejemplo, degradado, pues miren que todo el gráfico es el que obtiene el relleno degradado. ¿Cómo se manipula el degradado? Pues aquí hay unas opciones en la parte inferior que tienen varios cuadritos, cada vez es como un punto de referencia. Y miren que aquí cuando acerqué el punto hacia el primero, eh, la parte azul quedó pues más predominante. Mientras que si lo alejo, pues la parte blanca, que es el principio, digámoslo así, de mi gráfico, alcanza a ser como un color más claro. Y sí, se nota ahí en el gráfico, ¿no? La parte donde dice unidades vendidas es como más clara y a medida que él va bajando hacia el centro del gráfico, pues entonces se vuelve un poquito más oscura, cosa que vuelve otra vez como a tratar de aclarar al final. Allá donde están los títulos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etcétera, ahí ya empiezan pues a cambiar otra vez el degradado. Entonces, ese degradado pues se pueden manipular de distintas formas y por eso está pues ese elemento que dice puntos de degradado. Bueno, seleccionemos otra, por ejemplo, unidades vendidas. Recuerden que cada vez que seleccionamos un dato o seleccionamos una parte del gráfico, esa parte del gráfico tiene su propio menú. Entonces aquí le voy a decir, por ejemplo, que no tenga relleno a ese título del gráfico para que no nos vayan a dibujar nada extraño ahí. Y me voy a ir a las opciones de texto y pongámosle, por ejemplo, efectos del texto. Vamos a mirar a ver qué efectos tenemos por acá. Ahí tenemos varios efectos, ¿listo? Los que se puedan aplicar o los que en algún momento pues funcionen, ¿listo? Cada uno de esos elementos de gráfico recuerden que se puede modificar. Pero este menú, da la casualidad que este menú pues tiene muchas opciones y recuerden que en Excel también las opciones pues pueden estar en otras pestañas. No significa de pronto que no vayamos a ir a inicio y empezar a editar pues cosas sencillas como por ejemplo el color. Yo le podría decir que por ejemplo él tomara un color, no sé, es como un azul oscuro. Y pues eso también me va a permitir editar el texto, ¿no? Si estoy seleccionando el elemento, también hay una pestaña nueva que se llama diseño de gráfico o formato y cada uno de esos elementos pues es manipulable. Por ejemplo, vamos a ver si aquí nos deja manipular este elemento. Vamos a ver si nos lo deja manipular. Bueno, ahí no se nota porque no es como un cuadrado bien de hechecito, que era lo que de pronto quería mostrar a ver si se veía. Vamos a ver si el bisel, ese cuadro ahí, en esos efectos en este cuadrito que está vacío, no nos funciona. Bueno, pero podríamos colocar algunos otros elementos. Igual las herramientas que tienen en la parte superior, recuerden que son herramientas que se pueden utilizar. Entonces aquí ya empezamos a tener una variedad de herramientas bastante grande que nos va a servir pues como herramientas para editar, en este caso, nuestros gráficos. Voy a seleccionar aquí los meses del año. Vamos a colocarle aquí, mm, pongámosle un color automático negro. Bueno, me quedó como muy oscuro, pero bueno, no importa. Ahí tenemos ese color negro. Bueno, se quedó un poquito más clarito, es como un gris, pero no tan oscuro. Bien. Y en este caso, pues fue a los elementos que estaban en la parte inferior, que en el eje horizontal. Bien. Aquí, por ejemplo, yo estoy seleccionando las líneas. En este momento las líneas están de un color gris. Podría ser que yo pues lo haga que se represente de otro color. Y miren que las líneas en este caso ya aparecen con un color que en este caso es naranja. Ahí ya lo estoy seleccionando. Cada elemento que usted seleccione, tenga en cuenta que pues se puede editar de forma independiente. Pues, cada uno de esos elementos, por ejemplo aquí las etiquetas, yo le puedo decir aquí que las etiquetas pues tomen un color, por ejemplo, más oscurito. ¿No? Y ya pues no se ven tan claras, no parecen como un gris muy claro, ya se ven como un gris un poquito más oscuro y se puede pues editar todo esto que aparece acá. ¿Listos? Entonces tengan en cuenta que estos elementos de edición
son también de forma individual, yo también los puedo editar elemento por elemento, ¿sí? Hasta que lo pueda pues perfeccionar, o de pronto adecuar pues a la forma en que de pronto la empresa hace las cosas. A veces las mismas empresas pues se encargan de darnos algunos parámetros de diseño y nos dicen, por ejemplo, que las presentaciones pues tienen ciertos colores. Entonces ahí ya nos empezamos a adaptar a los colores que tenga, por ejemplo, una empresa. ¿Sí? Por eso todos estos elementos en algún momento del gráfico pues son bastante importantes tenerlos en cuenta, porque cada uno de ellos pues se puede editar para darle pues un aspecto a cada uno de nuestros gráficos. Bien, por aquí en el gráfico 3, aquí ya hay información también, esto sigue siendo información, pero aquí pues ya tenemos una información, por ejemplo, que está en porcentajes. Entonces, ya teniendo esa información o sabiendo pues cómo se puede graficar la información anterior, podemos utilizar esos gráficos para generar otro gráfico distinto. En este caso voy a seleccionar, bueno, primero ordenémoslo. Pero es que aquí está ordenado de mayor a menor en la participación y en la cantidad de ventas. Bueno, démoslo así. En este caso voy a seleccionar la información de mes. Voy a presionar control y voy a seleccionar la participación. Entonces, solo con dos columnas sin necesidad de seleccionar la columna que está en el centro. Mire que con dos columnas yo ya puedo generar un gráfico. Voy a ir a insertar. Voy a ir a este que está aquí que se llama el gráfico circular o de anillos. Y el gráfico circular de anillos, por ejemplo, voy a utilizar este que dice gráfico circular 3D. Ahí lo voy a ampliar para que lo vea más grande. Entonces miren que aquí ya tenemos un gráfico circular. Y ese gráfico circular pues me dice que todo el círculo completo es una participación en ventas de cada uno de los elementos que estamos seleccionando, en este caso los meses. O es un porcentaje con respecto a un 100% que sería todo el círculo. Miremoslo mejor con etiquetas, pongámosle por acá etiquetas de datos y digámosle que las etiquetas se vayan al extremo externo, así que es la parte externa del elemento. Voy a colocarle por aquí algo más oscuro. Estas son las etiquetas de datos, opciones de texto, relleno del texto. Listo, ahí ya quedó más oscurito el texto. Bien. Entonces, este gráfico pues ya tiene una representación de porcentajes. En la leyenda, bueno, la leyenda no la hemos ubicado, pero podríamos decirle que la leyenda eh, también aparezca, por ejemplo, al lado, no sé, derecho. Bueno, hay otras personas que lo colocan por aquí arriba como para que les quede más fácil de mirar. Cualquiera de los dos no importa. Esa es la ubicación entonces de la leyenda. Como se vea mejor al fin y al cabo, en esa parte sí es donde pues nos va a importar realmente. Bien. Y aquí pues el gráfico hay que empezar a seleccionarlo, hay que empezar a editarlo, agregar las cosas que necesitemos. Bien. De pronto también podríamos modificar el gráfico. Podríamos seleccionar una de las partes del gráfico. Aquí, si yo doy un solo clic, pues selecciono todo el gráfico. ¿Sí? En este momento, cuando seleccionen con un solo clic o la primera vez, se darán cuenta pues que todo se selecciona al mismo tiempo. Entonces, una sola selección pues no me funciona. Si yo vuelvo a seleccionar otra vez el elemento, ya empieza a aparecer pues el elemento seleccionado únicamente. Esa parte de la tajada como verde, como esa separación del elemento que es el verde, ya lo podría hacer de forma separada. Entonces ya puedo modificar un solo elemento del gráfico. Entonces voy a sacarlo un poquito. Y entonces miren que ya empezamos a ver un gráfico un poquito diferente. Con una de las tajadas que en este caso de pronto quisiéramos, no sé, observar o mencionar. En este caso entonces pues podríamos sacarla de esta forma y se podría ver pues su representación un poco más visual. Entonces cada elemento del gráfico también se puede seleccionar. No les vaya a olvidar que eso también es importante, que cada elemento pues se podría manipular de forma individual. Solo es seleccionarlo
de forma adecuada y no seleccionarlos todos al tiempo porque no modificamos todos al tiempo. Bien, aquí otra vez me voy a ir a las etiquetas y en las etiquetas también hay una característica que es esta opciones de etiquetas. Tiene como tres barritas en el menú. ¿No? Y del lado derecho, recuerden que estoy en el menú que está al lado derecho, hay unas opciones de etiqueta donde yo le podría decir, por ejemplo, que, bueno, si esto fueran números, yo le podría decir que se mostraran en porcentajes. ¿Sí? Entonces, supongamos que uno de los valores está en números, ¿sí? Yo lo coloco pues en números, pero no significa que no se pueda cambiar la etiqueta. Entonces, lo puedo mostrar en forma de porcentaje para ese tipo de gráfico. Le puedo hacer el cambio aquí mismo. Si no lo hago de esta forma, eh, pues lo puedo hacer directamente en la gráfica. La gráfica es la que tiene los porcentajes. Voy a mostrarles un momentico aquí la gráfica y ustedes se darán cuenta pues que esa columna que estamos seleccionando al final termina sumando 100%. Ya. Eh, y todos estos valores que tenemos aquí en participación, pues al seleccionarlos todos me suman 100%. De ahí no habría problema porque los datos ya están organizados. Pero si llegaran a darnos los datos numéricos, como pasaba, por ejemplo, en las otras gráficas, ¿sí? Datos que son números, por ejemplo, en la primera que estábamos haciendo, si esto llega a ser una sumatoria de un 100%, y yo pues genero una gráfica circular, ¿no? Que lo representa, pues una de las formas que yo puedo tener, en este caso en la gráfica, regálame un segundo, lo reduzco, con ese tipo de gráfica, pues de pronto son valores que yo le pueda colocar y le puedo colocar pues efectivamente, vamos a colocarle aquí etiquetas de datos, las etiquetas de datos las voy a mandar afuera, listo. Que en vez de números pues me muestre, por ejemplo, voy a seleccionar las etiquetas y que en vez de números me muestre en las opciones de etiqueta el porcentaje. Entonces podemos quitar el valor y él miren que ya me da un porcentaje en vez de los valores. A veces hay personas que cambian los porcentajes, pero pues mire que el gráfico también me permite hacer el cambio directamente sobre las etiquetas. Y esa es una opción de las etiquetas que adicionalmente pues puedo tener. Bueno, aquí entonces el gráfico pues ya lo puedo colocar en porcentajes sin problema. O bueno, también podría colocar los valores, ¿no? Valores y porcentaje. Entonces ahí me aparecería el valor y me aparecería tras de eso el porcentaje equivalente. Entonces esos valorcitos que están ahí pues también se pueden manipular directamente en el gráfico. Aquí sí nos dieron pues los porcentajes, o sea que ahí sí pues no habría necesidad de hacerle el trabajo de porcentajes. Bueno, por aquí, voy a dejarlo por aquí a un ladito. Y ahora sí vamos a utilizar tres columnas. Estas tres que están aquí. Para ello pues vamos a ir a insertar y a la hora de insertar yo puedo decirle que me recomiende un gráfico. ¿Sí? Y miren que aquí me aparece un gráfico de columnas agrupadas que se puede utilizar. Aquí pues bueno, él nos lo genera, ¿no? Pero bueno, digamos que nosotros no vamos a dejar que él nos recomiende, sino vamos a decir a ir a todos los gráficos que están en la pestaña, todos los gráficos, y voy a ir hasta el último gráfico que se llama un gráfico combinado. Aquí en el gráfico combinado, una de las características de los gráficos combinados es que los gráficos combinados pues tienen varios datos, en este caso tres columnas. ¿Sí? Anteriormente solo necesitábamos dos para armar pues un gráfico. En este necesitamos tres. ¿Listo? Eh, ¿Cuál sería pues las dos primeras columnas? Bueno, las columnas que están de color azul. Eso me representaría las unidades vendidas. Recuerden que las categorías pues son los meses que están en la parte horizontal. Así que con esas dos columnas pues sí, ya nos sale un gráfico.
¿Qué pasaría con la tercera en este caso? La tercera se tiene que volver un eje nuevo. Entonces, a la hora de generar pues la tercera parte, tenemos un elemento que se llama el eje secundario. Está por aquí, a un ladito, miren ahí dice eje secundario, y en este momento pues no está activo. Lo tendríamos que activar en este momento y seleccionarlo por acá. Y una vez que lo seleccionemos, pues escogemos el tipo de gráfico que vamos a utilizar. Este listado que va a aparecer aquí donde dice líneas, va a ser el listado de los tipos de gráficos que yo podría utilizar. Bueno, lo voy a seleccionar entonces eje secundario para que vean que la forma que aparece ahí encimita acaba de cambiar. ¿Sí? Ya ahorita lo vamos a ver en el gráfico cómo queda. Bueno, y lo otro que podemos decirle pues es que a ese eje secundario pues se le pueda graficar de alguna forma, ¿no? Ahí hay una línea de color rojo, pero yo le podría decir, por ejemplo, que me coloque cualquier gráfico. Eso sí, el problema es que de pronto no va a cuadrar. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, uno que sí vaya a cuadrar. Y ese que está ahí, que se llama línea con marcadores, pues sí funcionaría. Tendría unos puntos adicionales como para identificar cada elemento. Bueno, aquí, bueno, voy a presionar aceptar. Y ahí ya pueden ver el gráfico. Bueno, ahí lo volví un poquito más grande para que lo observe mejor. Bueno, en este caso, columnas, gráficos de columnas para las unidades vendidas. Esa ya la teníamos, ya sabemos que hay un eje horizontal que está en la parte inferior, ya sabemos que hay un eje vertical hacia el lado izquierdo, ¿sí? Y lo que nos hace falta pues es el nuevo eje. Entonces miren que aquí aparece un nuevo eje. Esto se llama pues el eje secundario. Entonces aquí ya tenemos un eje secundario y eje secundario pues es diferente a los otros dos que son los primarios. Pero ¿para qué me sirve? Pues para mirar cómo se graficaría con esos datos, pues la información, pero pues bueno, otro tipo de gráfico, primero que todo. Y ese tipo de gráfico, pues mire, es una línea con una serie de puntos que me está indicando pues dónde o cómo es el comportamiento. Vuelvo y juega al que habíamos visto anteriormente, ¿no? Por aquí hay una bajada, bueno, por aquí hay unos altibajos y vuelvo y sube. Entonces, el gráfico me permitiría ver el comportamiento, eh, por ejemplo, a lo largo del tiempo, en este caso de febrero a abril. eh, Podría ser que de pronto se estuviera organizado por meses y pues sería más fácil analizar qué es lo que tiene cada mes. Bueno, pero no significa que no lo podamos organizar, ¿no? Recuerden que aquí podemos seleccionar todo, ir a personalizada o texto. Y no lo organicé. Febrero, marzo, sí, no, pues, me falta organizar. No lo cogió. Voy a organizarlo por meses en este caso. Personalizada. Y ahora sí, por mes. Listo. Ahora sí el gráfico, pues sí es representativo y me puede estar mirando pues cómo son los comportamientos a lo largo de los meses. En este caso, pues porque ya tengo organizado el eje primario horizontal. Entonces ahí ya puedo ver pues la información em, con esos dos tipos de gráficos. Casi siempre utilizan este tipo de gráficos, por ejemplo, para hacer seguimientos. Y esos seguimientos pues son bastante importantes porque así es más fácil de entenderlos, teniendo columnas y teniendo otro gráfico adicional para que me haga pues observar mejor eh, el tipo de comportamiento que tiene pues las unidades vendidas, en este caso que sería a lo largo del tiempo. Entonces, este grafiquito pues ténganlo en cuenta porque es bastante interesante eh, a la hora de mostrar pues las cosas que tenemos acá.
Entonces, ese sería otro tipo de gráfico que se podría utilizar. Aunque aquí pues no hemos visto así como datos especiales. Por ejemplo, sí podríamos generar algo con datos especiales. Y en este caso, por ejemplo, lugares. Eh, digamos que estos son zonas. Digamos que aquí tenemos, no sé, ventas. Y aquí tenemos, por ejemplo, Meta. Pongámosle aquí Nariño. Y pongámosle Guajira. Bien. Digamos que aquí tenemos unas ventas. No importa el número. Bueno, pongámosle por lo menos 3 dígitos. Ok. Ya tenemos información, en este caso unas zonas que pues tenemos los nombres exactamente. Y aquí pues la ventaja de este tipo con estos datos especiales o este tipo de información con esos datos especiales pues me va a permitir generar gráficos que pues no se pueden generar así nomás. En este caso un mapa. ¿Sí? Y ese mapa en algún momento pues me va a mostrar esos datos que nosotros tenemos. Aquí dice que los gráficos de mapas funcionan mejor con los datos geográficos como el estado o la provincia y el país o la región en columnas independientes. Compruebe sus datos y vuelva a intentarlo. Entonces aquí me está diciendo que de pronto él no reconoció alguno de los datos. ¿Sí? Puede ser posible que él pues no entendió de pronto que esto era una zona o eran departamentos, entonces pues no lo entendió. Pongámosle aquí que esos son, no sé, vamos a ver si lo reconoce por solo estado o le agregamos algo más. Sí, lo reconoció como estado. ¿Listo? Bueno. Entonces miren que automáticamente él me cambió, me reconoció los estados, ya lo encontró. Él dijo, ah, esos son estados, entonces empezamos a buscar estados con ese nombre y empezamos pues a ver algunas variaciones. Por ejemplo, bueno, pongámosle aquí como este gris, se alcanza a notar un poquito más y ahí se ve en este caso los departamentos. Los cuatro que manipulamos, en este caso eh, el más oscuro, que es en este caso Nariño, es el que tiene el valor más alto. El siguiente es Meta. Y los dos valores más bajitos, en este caso Guajira y después Cundinamarca. Entonces, esos son los gráficos en el momento que necesitan algún tipo de dato especial. Y aquí, pues lo que está utilizando, pues son estados, ¿no? Bueno, eso es un nombre que se le da también a los departamentos. Nosotros les dimos departamentos. Podríamos hacerlo, por ejemplo, hagámoslo con países de alguna región, por ejemplo, Ecuador, eh, Perú, Uruguay es muy pequeñito, Chile y Argentina. Bien. Entonces él ya encuentra también pues su región. Miren que en este caso solo nos está dibujando pues Latinoamérica, ¿sí? Porque él encontró pues que hay una asociación más cerca en este tipo de mapa y aquí mismo pues los colocó. Bien. Entonces ahí ya me está colocando pues con esos datos especiales de países, que en este caso le colocamos, es que aquí le coloqué uno que no está mal escrito, pero, pero, y ahora sí está tomando los datos, ahora sí seleccionó a Perú. Y entonces los colocan pues en este tipo de gráficos. Eso se puede hacer a nivel mundial, a países de otra región, no importa. Departamentos, de pronto las ciudades no es que se vea muy bien, pero puede ser que reconozca algunas ciudades por ahí. Pero bueno, el problema es que el tamaño del gráfico tampoco es que se nos preste. Pero pues estos son datos eh, que se pueden tener especiales en este caso para generar gráficos también de forma especial. No los mismos pues datos que tenemos normalmente como que hicimos aquí para generar los otros gráficos, ¿no? Sino que pues ya datos especiales como en este caso regiones. Y sí, hay bastantes gráficos para que los tengan en cuenta. Lo importante es saber pues que por lo menos hay algunos gráficos que se utilizan para ciertos trabajos. Por eso leer esa partecita de los gráficos pues es bastante importante. Saber para qué hace cada uno de los gráficos
que nosotros vayamos a emplear. Y así mismo, pues emplear. Esa es como la parte primordial, sí, porque uno puede seleccionar cualquier gráfico, si eso es lo de menos, yo puedo seleccionar cualquiera. ¿Sí? El problema es qué es lo que hace ese gráfico o si se me presta para mostrar la información que yo deseo. Entonces, no se les olvide mirar este tipo de elementos para que lo tengan presente. Bueno, no sé si de pronto hay alguna pregunta sobre este tipo de gráficos, aunque la unidad, como les decía ahorita, es una unidad que dice tablas dinámicas, realmente eso no tiene tablas dinámicas, pero cuando vean tablas dinámicas, por ejemplo, en el avanzado, eh, pues sí, la generación de gráficos se hace a partir de información, o sea que generar un gráfico dinámico, pues sí, va a ser extraído de una tabla dinámica. ¿Sí? Y una tabla dinámica, bueno, pues allá les enseñarán entonces cómo se genera la tabla dinámica, pero es bastante sencillo, no es que sea muy complejo. ¿Sí? Así diga gráfico dinámico, uno dice, uy, eso quién sabe qué será. No, eso es un gráfico normal. Hay que comprender pues cómo se generan los gráficos normales, que pues los gráficos dinámicos son lo mismo, son gráficos normales, pero bueno, digamos que el origen es el que varía un poquito, pero es lo mismo, la misma teoría generar gráficos dinámicos o gráficos normales como lo estamos haciendo acá. Entonces, lo importante es jugar también con estos elementos que tenemos y saber pues dónde se seleccionan los elementos del gráfico, que eso fue lo que vimos ahorita, o cómo se podría editar un gráfico con otros elementos que son propios del gráfico, por ejemplo los que están en la cinta de opciones, ¿no? Ahí podemos estar de pronto graficando de forma diferente cada uno de los gráficos, ¿sí? O adaptándolos pues a las necesidades de nosotros. Bien. Esos gráficos pues son bastante sencillos para que los tengan en cuenta y pues también se fijen en el uso que se le da a cada uno de los gráficos. Y con eso pues no tiene pierde pues de pronto con ese uso que usted no vaya a utilizar un gráfico que no se entiende y bueno, ahí sí ya sería el problema. Bien. Bueno, entonces no se les vaya a olvidar esa partita de los gráficos, bastante importante que los tengan en cuenta. Gástele un poquito de tiempo para diseñar, para ver cada uno de los elementos, para seleccionar cada uno de los elementos, a ver qué hace diferente, ¿sí? Que eso pues es bastante útil. Ya después las siguientes veces pues usted no, ya como se lo aprendió entonces ya no hay ningún problema. ¿Sí? Usted ya sabe qué puede ir a modificar directamente y eso le agiliza el tiempo. Lo importante es que usted pues se demore cada vez menos tiempo en hacer el gráfico, ¿sí? O lo adapte a la empresa y se demore menos tiempo. Bueno, entonces, esta es la parte de gráficos, es bastante sencilla. Sin embargo, pues aquí digamos que hay una especie de repaso también en la hoja de trabajo, ¿no? Y tiene que ver con esta nómina que aparece acá. La nómina que aparece acá tiene una serie de ejercicios. Los ejercicios que están aquí pues son de práctica también. Eh, las indicaciones están en la parte superior. Si ustedes ven cada cuadro que tiene esa flechita de color gris, perdón, de color rojo, esa flechita de color rojo indica que tiene una nota. Entonces yo le puedo colocar una nota a la celda, sí, eso es de pronto algo descriptivo que le pueden colocar. Si me paro encima de la celda, pues voy a encontrar entonces la nota. Y si me quito de la celda, pues se desaparece la nota. Entonces, esa es una opción que es bastante útil a la hora de colocar notas y pues que no aparezcan siempre. Sin embargo, pues para hacer el ejercicio puede ser que sí la necesitemos fija. Entonces, voy allá donde está la celda que me dice, por ejemplo, salario, presiono clic derecho y le digo mostrar u ocultar nota. Entonces, mostrar o ocultar nota lo que va a hacer es que me deja la nota ahí fija. Así yo me mueva por cualquier parte de la tabla, ahí va a quedar la nota. Y claro, entonces yo ya la puedo utilizar. Y ahí me dice, pues, qué es lo que tengo que hacer. Me dice, utilice buscar B, eh, utilice una palabra salarios, bueno, ya la descripción, ¿sí? Para hacer esa fórmula, pues sí nos toca mirar también aquí las instrucciones que están en la parte inferior. La parte inferior me dice, por ejemplo, acá que me vaya a la hoja valores, que es la de color verde, que está al lado de la nómina.
en la parte inferior y me está diciendo pues que haga una selección de unas celdas, ¿sí? Y los nombre o le coloque un nombre que se llama salarios. Entonces ahí sale la palabra salarios, que es el rango, y pues ese lo va a utilizar en la fórmula buscar B. Aquí voy a ir a valores, voy a seleccionar los datos, estos son los datos que debemos seleccionar y le voy a colocar el nombre de salarios. Bien. Entonces, en el cuadro de nombres, recuerden que yo también puedo colocar los nombres. Presiono Enter y a partir del momento ese rango se llama salarios. Ahora sí que ya creé estos dos punticos. Le puedo colocar, por ejemplo, un color verde, ya los hice. Me voy aquí a la nómina y hago la columna que corresponde. En este caso, pues el salario. Entonces, ahora sí utilizo la ayuda, dice buscar B, me dice que seleccione a B4, punto y coma, que escriba el rango, que serían salarios. Se me fue un clic de más. Bueno, que utilice la columna número 2 y que adicionalmente el parámetro sea falso para búsqueda exacta. Miren que aquí ya me trajo con esta categoría, pues me trajo un valor de salario. Entonces aquí ya tenemos esta fórmula funcionando, ¿no? Entonces, todo esto que acaban de ver, pues simplemente es el autorrelleno que le acabamos de aplicar. Pero pues desde el primero que nos funcione, ya los demás recuerden que es mucho más fácil. Bueno, ya no necesitamos la nota, ¿no? Clic derecho, mostrar ocultar nota y listo. Ahí ya se desaparece la nota. Para que lo tengan en presente, pues esa nota se utiliza solo en ese momento. Ahora vamos a los días trabajados. Aquí me dice que seleccione las celdas, que haga una validación de datos que ustedes ya conocen y que básicamente me permita seleccionar un número entero, que me permitan esas celdas un número entero y ese número entero pues tiene que estar entre 0 y 30. Entonces voy a ir a seleccionar aquí estos datos, me voy a la pestaña datos, validación de datos, le digo que me permita un número entero, ¿sí? Y le digo que el mínimo es 0 y el máximo es 30 y aceptar. A partir del momento pues solo vas a recibir hasta 30. Voy a ocultar la nota y ahora sí vamos a mirar. ¿Por qué días trabajados en 30? Pues bueno, acuérdense que cuando hacen las nóminas, pues se basan en el 30 días del mes, independientemente si tiene 31 o menos. Pero lo máximo que usted podría colocar básicamente en la nómina serían 30. Entonces, si yo voy a intentar colocar, por ejemplo, un 32, pues miren que ya me está saliendo un mensaje de error. Para eso es la validación. Para que alguien no se vaya pues a cometer un error, no vaya a digitar mal y me coloque días trabajados 32. ¿Sí? Y por supuesto eso hace que en algún momento las cuentas que nosotros vayamos a hacer pues no nos vayan a dar. ¿No? Que bueno, no hay nadie que trabaje 32 días en este caso al mes porque no hay. Bueno, entonces aquí listo, ahora sí podemos colocar valores más bajos para llenar esos datos que hacen falta. Pongámosle que este también trabajó 30 y este que trabajó 28. Bueno, entonces ahí ya tenemos los datos validados. No me permite agregar sino datos entre 0 y 30, ¿no? Digamos que yo sí voy a colocar este 0 como 0,0. Bueno, 0,0 no, 0,1. Él ya me va a decir error. ¿Sí? Me va a decir que esto pues no se puede colocar. Recuerden que aquí le dijimos que nos dejara números enteros, entonces pues estamos omitiendo esa regla. O esa restricción pues se nos va a aplicar. Bueno, la siguiente que dice sueldo, también está, esa es una división y una multiplicación bastante sencilla. Voy a dejarla aquí mostrando, no tiene mucho complique. Eh, en este caso es C4 dividido entre 30 multiplicado por D4. ¿Listo? El valor del sueldo dividido en 30 días y multiplicado por los días trabajados. Eso me da pues el sueldo que hay que pagarle en ese mes. Ahí está el sueldo que hay que pagarle en ese mes. ¿No? Auxilio de transporte en este caso.
Eh, es una operación con un sí. Miren aquí, le está diciendo que sí. Vamos a ver a C4, si C4 en este caso que es el salario mínimo o el salario base, digamos lo que tiene esa persona. Si el salario base es menor a dos salarios mínimos o a dos sumas de ese mismo, de ese salario mínimo. Recuerden que esos son datos viejitos ya, pero bueno, tiene la teoría básica que es lo importante. 56.606, 1.755.606, listo. Si ese valor de salario es menor a esa suma de los dos salarios, que da 1.700.000, en este caso va a coger 102.854, lo va a dividir entre 30. El valor del auxilio de transporte, pues es ese 112.000, 2.000, o bueno, en esa época era ese valor. Va a coger ese valor, lo va a dividir primero, después lo va a multiplicar por la cantidad de días trabajados, y esa es la operación pues de pago que va a tener con auxilio de transporte. ¿Sí? Solo va a funcionar en este caso pues los que tengan con salarios más bajitos eh, a los dos salarios mínimos, ¿sí? A 1.755.000. Bueno, recuerden que ese es un valor pues ya de hace unos añitos. Bueno, pero se cumple, ¿no? Se cumple la condición que es solo darle a los que ganen menos de dos salarios mínimos. Las horas diurnas sí se puede hacer con una validación, sin embargo, pues traten de no llegar a pasarse de esos numeritos que es el 10, el 8, para que no exageren en la cantidad de horas, no vayan a poner que hacen, eh, no sé, 24 horas diurnas cuando eso no existe. Eso se podría hacer con validación también, pero pues en ese caso, pues no se les vaya a olvidar que son sin sobrepasarse estos valorcitos que están en la primera línea. Bueno, la siguiente, mire, otra operación, divisiones, multiplicaciones, porcentajes, no hay nada así como muy complejo a la hora de hacer pues esta de divisiones. Vamos a hacerlo aquí. Igual, dos paréntesis, C4 dividido 240 más, eh, abre paréntesis, C4 dividido 240, cierran paréntesis, por 25%, cierra y esto. Bueno, vamos a ver. C4 dividido 240 más C4 dividido 240 por 25 por 6 por G4, que son las horas diurnas al final. Sí. Bien, ese es el porcentaje, o sea, esa es la operación que nos están indicando ahí. Está dividiéndolo. Recuerde que son horas, entonces pues no estamos trabajando en días en función de días, sino en función de horas. Y pues nos está diciendo que la división es por 240 horas. Está dividiendo pues el valor eh, del sueldo, básicamente. Y tras de eso lo está multiplicando por un porcentaje para las horas diurnas. Entonces, ese 25% que aparece ahí, pues es para las horas diurnas o para pagar en las horas diurnas. Diferente, por ejemplo, a pagar las horas nocturnas. Miren que aquí habla de un 75%. ¿Sí? Misma fórmula, pero nos está diciendo que debemos hacerlo pues con un 75%. ¿Listo? Entonces, aquí está C4 dividido cantidad de horas más C4 dividido o las horas. Lo multiplicamos por 75 porque hay que pagarle más en este caso. 75%. Y los dividimos por H4, que la multiplicamos por H4, que son las horas nocturnas. Entonces ya tenemos nocturnas y diurnas. Voy a ocultar las notas. Ok.
Allá tenemos pues las 2 horas, ¿listo? Bueno, por aquí aparecen las diurnas y las nocturnas, vuelvo y juego. Aquí son más, cuando son festivos, entonces pues se paga más. Bien, entonces aquí tenemos la gráfica, tenemos la fórmula, perdón. Nos dice que también vuelva otra vez a dividir em, por la zona horaria más las horas, perdón. No son horarias, sino por la cantidad de horas. 240 por 100, en este caso el porcentaje es bastante alto. Y nos falta un paréntesis por aquí y un porcentaje. 100% ya. Ahora sí, listo. Ahí sacamos entonces las festivas diurnas. Vamos a ocultar la nota. Listo. Hagamos esta entonces. Es igual a C4 dividido las horas que es 240 más C4 dividido 240. Cierro un paréntesis por 150%. Miren que el porcentaje es muchísimo más alto en un festivo nocturno. Y por J4. Aquí se me olvidó cerrar un paréntesis. Ah, es que no te haga mal aquí. No te mal el símbolo. Listo, ahora sí. Bueno, listo. Festivos nocturnos ya está. También. Aquí el total sí es una operación bastante sencilla. Mire, es una suma. Es una sumatoria de las horas. Entonces, en este caso, suma, que es la función. Y seleccionamos pues los datos de K4 a N4. Esa sería la sumatoria de cuánto debemos pagarle en este caso en cuanto a las horas que están realizando ellos. Bueno, aquí oculto. Y el total de vengado también bastante fácil. Me dice que es E4 más F4 más O4. ¿Listos? Bueno, entonces ese es el valor que nos está diciendo del total de vengado. Y él ya pues saca el total a pagar, ¿no? Eso incluye pues las horas extra y los otros parámetros que estaban anteriormente. Bueno, ocultar nota por aquí. Miremos salud. En este caso, salud. Vamos a dejarlo por aquí. Bien, ¿cómo sería salud? Entonces nos está diciendo que tomemos P4. ¿Listo? Más F4. Lo que nos debe platicar básicamente. Y eso incluye el total de vengado. Bueno, más P4 que en este caso, este P4 menos F4. Ah, es menos. Menos F4. Lo que nos reste platica que sería el total de vengado. P4 menos F4. Y le sacamos el porcentaje. El auxilio, si no estoy mal, es el otro. Bien, entonces ahí le estamos sacando el 4% de en salud. ¿Listos? Recuerden que ese sí creo que no ha variado, si no estoy mal, está por ahí en 4%, entonces sigue estando estable. La pensión, básicamente lo mismo, P4 menos F4. Bueno, esto está entre paréntesis. Y también es 4% de la pensión. P4 menos F4. P4 menos F4. Aquí le dije más. Es menos. Listo, ahora sí. Ok. Ahí ya está entonces la pensión, la salud, pensión. Todo con operación en este caso matemático. Recuerden que estamos es como repasando con esos ejercicios. De aplicar pues algunas operaciones.
No necesitamos entender nómina, pero bueno, sabemos que hacen las operaciones o que podríamos tratar de entender pues cómo sacan esta operación, ¿sí? Sin embargo, pues lo importante también es analizar qué va pasando. Entonces aquí le decimos que si P4 es mayor que 3, 5, 11, 2, 12, entonces P4 lo multiplico por el 1%. Listo. Entonces aquí le están sacando pues 1% a la plata que nos ganamos en este caso, porque supera pues un valor específico, en este caso de 3,5 millones. O sea, los que les supere el sueldo eh, la plata que le van a pagar, en este caso el total de vengado, les supere a ese valor de 3,5 millones, pues entonces le están descontando, digamos, un 1% que dice Fondo de Solidaridad de Pensiones. Por eso es que aparece pues ese 1% al final. Bueno, en este caso pues esta persona no pagaría, pero bueno, habrá otras que sí paguen ahí ese Fondo de Solidaridad. Bueno, el total de descuentos sigue siendo una sumatoria, entonces una suma y esa suma igual suma me dice que es de Q4 hasta S4. Entonces Q4 hasta S4, esos tres términos que están ahí. Bueno, y el total de salud, pensión y fondo de solidaridad de pensiones, pues en este caso me da este valor. Eso es lo que nos pueden estar como descontando, ¿no? Listo. Ahora sí el total a pagar, pues P4 menos T4. Entonces P4 menos T4. Entonces coja el total de vengado que está en P4 y réstele el total de descuentos. Y ahí sí, pues queda todo pues lleno en este caso para el neto a pagar. ¿Listos? Bueno, ese es bastante sencillo. Si se dieron cuenta, las operaciones no es que sean muy complejas. Son bastante sencillas. Lo de pronto difícil es entender, pero bueno, esto es de nómina, así que la persona que haya generado esas fórmulas pues tendrá que entender el negocio. Y pues si nos va a pasar las fórmulas y nosotros las aplicamos, pues bien, ahí por ese lado no hay problema. Bueno, vamos a ver si aquí llenamos de color verde todos estos datos que ya los hicimos. Total horas también, total de vengado también. Valor de descuento en salud ya, pensión ya, fondo ya, calcule totales, calcule neto a pagar, listo. Entonces todos estos ya también. Listo, nos dice, utilice la función contar puntos y para determinar cuántos empleados devengan auxilio de transporte. Entonces aquí en este cuadrito, miren que aquí hay también una nota, control Z, que la borré, mostrar, ocultar nota, listo. Entonces nos dice que utilicemos contar puntos y para generar una fórmula. El rango que tenemos en auxilio de transporte, no vamos a comparar y vamos a decir a esos números que si son mayores que cero. Mayores que cero. Entonces esa es la comparación. Vamos a empezar a preguntar, bueno, usted tiene auxilio de transporte, ¿cuál es mayor que cero? Pues recuerden que los que están en cero, pues no se les paga, pero el resto sí, no hay ningún problema. Entonces empezamos a contar y nos dice que hay 5 salarios que efectivamente pues se les está pagando auxilio de transporte. Entonces aquí hay 2 primero, 3, 4 y 5 niveles. O 5 auxilios de transporte que están pagando, por eso no aparece el 5 ahí. Bueno, entonces este ya está. Listo. Dice, utilice las filas 16, 17 y 18 debajo de cada columna que lo permita
las funciones máximo, mínimo y promedio. Bueno, ¿cómo sería ese entonces? Hagámoslo aquí, por ejemplo, con esta columna de salario. Por ejemplo, aquí hagámosle el máximo, que nos está pidiendo el máximo. Aquí nos dice que un número y otro número. En este caso, el máximo lo estamos haciendo con este rango de datos. Cerramos Enter y cerramos y Enter. Aquí nos dice que el salario máximo que están pagando es de 5.700, ¿qué? 5.752.770. Es el máximo. El mínimo, igual min, listo, vuelve y nos pide datos. Entonces, en este caso, de este rango, cierro paréntesis y listo. Entonces me dice que el salario mínimo está en 875, 700.000. Bueno, recuerden que no se los olvide que esos son datos viejos. Bueno, y el promedio lo sacamos de la misma columna. Listo. Entonces el promedio de pago pues es 2.503.777. ¿Listos? Bueno, esto pues yo diría que no se utiliza en todas las columnas, pero podría ser que usted pues lo expanda hacia todas las columnas. ¿Sí? Habrá unas más necesarias que otras. Entonces miren que la fórmula en este caso la permite extender. Vamos a seleccionar también promedio y él pues se deja seleccionar y se deja llenar. Entonces ahí sí ya tocaría mirar qué es tan necesario o qué deberíamos colocar en este caso pues para sacar valores promedio. Bueno, estos por ejemplo son días, entonces esto no tiene eh, símbolo, ¿sí? Estos son días, entonces nos está diciendo que pues el día máximo, las horas, no, perdón, estos son horas. Las horas trabajadas máximas pues son 10 tales, bueno, la mínima son 3 por aquí el promedio es 6,4. Pues hay datos que sí son importantes. Bueno, por aquí también hay otro que no funciona, pero bueno, en todo caso es para aplicar la fórmula y que se dé cuenta que las fórmulas también se pueden expandir de forma horizontal. Miren que yo expandí la misma fórmula de forma horizontal. Entonces, para que lo tengan presente, eso también se puede hacer de forma horizontal. Bueno, este es el 22. Listo. Aplique bordes y color de relleno para los datos de la siguiente manera. Máximo color verde, mínimo color azul claro, promedio color azul oscuro y color de fuente blanco. Aplique bordes y color de relleno para los datos de la siguiente manera. Máximo color verde. Bueno, em, hagámoslo en una sola. Eso para ponernos a hacer en todo no le veo así como mucha utilidad. Bueno, entonces seleccionamos los datos. Recuerden que en este caso nos está diciendo que con colores. Vamos a formato condicional, valores superiores y le decimos que nos muestre, por ejemplo, un solo valor superior. ¿Sí? Que nos muestre el más alto. Ese sería el máximo, ¿no? Y aquí, bueno, no me acuerdo cuál color era. Aquí lo voy a poner verde por ahora. Listo. El mínimo es azul claro. Entonces vuelve y juega, ¿no? Seleccionamos los datos. Ahí están seleccionados. Creamos un formato condicional. Valores superiores e inferiores. Le decimos inferiores. Por ejemplo, que me coloque. Ese era azul, algo así. Aquí no hay azules, no. Bueno, formato personalizado. Entonces relleno, azul claro. Y fuente, pongámosle un azul más o menos oscurito. Listo. Y aceptar. Y aceptar. Bueno, listo. Ahí los debió organizar. Miren que aquí le puso el mínimo y me dice que el mínimo a pagar es de 217.699.
Bueno, todo eso se puede hacer ahí. No se nota mucho la diferencia entre el verde y azul, pero bueno. Entonces, esos daticos que aparecen acá de máximo, mínimo, promedio, pues también lo pueden seleccionar de esa forma o lo pueden crear de esa forma. Bueno, por aquí nos dice que, bueno, este 24 todavía no lo voy a hacer, voy a hacer este 25, dice, elabore un gráfico de columnas con los nombres de los empleados y sueldo. Entonces, nombre de los empleados está acá. Presiono control y el sueldo está acá. Entonces, mire que selecciono dos columnas eh, diferentes, ¿no? Nombres y después me voy a sueldo y selecciono sueldo. Y me dice entonces que cree un gráfico a partir de eso, ¿no? Bueno, pongamos ese entonces, pongámoslo por aquí, utilicemos esos sueldos, pongámoslo más abajo. Bueno, ese se puede editar, recuerden que todo eso es parte de la edición del gráfico, así que no se les olvide editar esas partecitas del gráfico para que se vea un poquito mejor. Bien, dice aplique formato condicional, color relleno gris a los trabajadores con un sueldo mínimo. Bueno, aquí hay una condición y adicionalmente un formato condicional que es relleno gris. Relleno gris a los trabajadores con un sueldo mínimo. Con un sueldo mínimo. Sería de 873. Bueno, vamos a entonces seleccionar aquí los datos. Vamos a ir a formato condicional y puede ser que resaltar reglas para celdas es igual a y le ponemos un valor. Entonces le decimos que esto es de 877.803 para esa época y pongámosle un relleno gris. Relleno gris. Listo. Entonces miren que ahí me seleccionó pues los dos valores que le dije exactamente. Formato condicional que me diga o que me seleccione los dos valores mínimos. Listo, en un gris. Ese sería el último punto. Con relleno gris para los trabajadores que tengan un salario mínimo. Bueno. Color de relleno gris a los trabajadores que su sueldo sea mínimo. Aquí sería, pero a los trabajadores, no a la columna que tenemos acá. Entonces, bueno, seleccionemos aquí los trabajadores, formato condicional. Aquí sí es un poquito, bueno, esta regla creo que no la hemos visto, pero aquí nos toca generar una nueva regla y aquí utilizar un formato. ¿Listo? Bueno, entonces le podríamos decir que verifique, pongámosle aquí igual. mm, si la columna empecemos por la primera que sería E4. Si E4 es igual, eh, E4 igual a 877.803. Vamos a ver si nos funciona así. Y el formato, ahora sí coloquémoslo gris. Aceptar. Entonces, que E4 sea igual a 877.803. E4 es el primer sueldo. Bueno, vamos a ver. Eh, listo. Entonces, mire que aquí colocó Nicole Daniel Mejía, que era la que habíamos colocado aquí con el sueldo de color gris, pero pues aquí en este caso lo hicimos fue con el nombre, ¿sí? Que le dijimos que sí.
pues que si era que igual E4 em, y E4 pues fuera igual a 877.803. Entonces él mire que él solo le aplicó los formatos a los dos empleados que tienen ese sueldo mínimo. Bueno, entonces ahí ya está un formato condicional para que lo tengan en cuenta. Ese es como nuevo, si este no lo habíamos hecho. Bueno, ahora sí es el formato condicional. Bueno, y ahora dice utilizar proteger hoja y asigne una contraseña a la hoja de nómina que sea 1, 2, 3, 4. Entonces, hoja de nómina, clic derecho, proteger hoja y aquí le decimos 1, 2, 3, 4. Las opciones que ustedes ven seleccionadas pues es lo que yo puedo hacer o lo que no puedo hacer. ¿Listo? Entonces ahí dice permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo seleccionar celdas bloqueadas, seleccionar celdas desbloqueadas. Y lo demás pues no se puede hacer. Ese es un bloqueo bastante fuerte, ¿no? Y aceptar. Y me dice que repita la contraseña y aceptar. Bueno, entonces a partir del momento yo no podría hacer prácticamente nada. Seleccionar. Vamos a decirle, por ejemplo, que aquí vamos a borrar y no. Dice, la celda o el gráfico que intenta cambiar está en una hoja protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja y es posible que se le pida escribir una contraseña. Entonces mire que no nos dejó cambiar los datos. Entonces voy a la nómina, desproteger hoja, desproteger, coloco la contraseña y listo. Entonces ahí sí ya nos debería dejar hacer cosas. Por ejemplo, no sé, coloquémosle un color aquí verde a esto. Entonces ahí ya se deja manipular, ¿listo? Clic derecho sobre nómina y aquí le dicen proteger hoja. Recuerden la contraseña porque eso no es, no se puede desaparecer así nomás, entonces la contraseña, ojo con eso. Y así protegemos también un hoja, que ese también era un ejercicio que no se había hecho anteriormente. Entonces, esos elementos son de práctica, les recomiendo que los hagan, estos ejercicios de la nómina, complementando pues con todo lo que hemos hecho durante este curso y los gráficos que también pues lo hemos hecho. Entonces, todo este ejercicio es bastante útil para que practiques. Se lo recomiendo bastante ese ejercicio de nómina. Bueno, si tienen alguna pregunta, me comentan, si no, yo voy cargando por aquí otra cosa que necesito. Por acá. Listos. Certificado SETBOL subsidio. Bueno, en este caso, este sería un enlace. Ya les voy a mostrar un enlace. Este enlace, bueno, está relacionado con la certificación del curso, ¿no? Aquí en ese enlace que les acabo de copiar en el chat, ahí es donde pueden descargar o consultar con el número de documento. Consultan cuando ya les aparezca el certificado. ¿Listos? Esa es como la generación. Yo lo haría, pues, digamos que el curso se acaba, nosotros acabamos el curso 15, a mí me toca pasar pues las notas el 16 y entonces ahí contamos más o menos unos 7 días hábiles para consultar el certificado. De pronto esté un poquito antes, ¿no? Pero podemos consultar el certificado y podemos pues ya obtenerlo. Bueno, también dependiendo pues de las notas que saquemos, ¿no? En este caso recuerden que todas las evaluaciones que están habilitadas por 3 intentos, pues la nota mínima es 3, así que con eso pues ya podemos aprobar, ¿no? Teniendo las notas de las 5 evaluaciones mínimo en 3. Entonces esa sería, o el promedio general pues en 3. Ese sería pues el promedio general de aprobación. Pero pues ese certificado les sirve cuando ya lo vayan a utilizar, a meter en sus hojas de vida. Más o menos yo les calculo entre 5 y 7 días para que lo tengan pues ya listo en los del área administrativa y ustedes ya lo puedan descargar. ¿Bien? Entonces no se les olvide ese enlace de certificado eh, para que lo tengan pendiente. Todavía nos queda el día lunes, nos queda martes, nos queda miércoles para completar pues todas las actividades, los que les haga falta, presentar las evaluaciones que hagan falta. Si es necesario pues subir el promedio en este caso, ¿sí? Para eso también están los intentos, para que suban el promedio.
y pues bueno, no tengan ningún problema con las actividades que están realizando. Bien. No sé si haya alguna pregunta o alguna duda en este caso sobre ese procedimiento que viene más o menos dentro de unos sí, 7 días después de que termine, yo le pongo más o menos. No hay problema, bueno, bien. Entonces, esa sería, digamos que la parte final, pues en las sesiones, digamos que ya no tenemos más sesiones, esta sería la última sesión. em, de estas clases. Si les hace falta algo, ya saben que tienen hasta el 15 a la medianoche para finalizar. Cualquier cosa me pueden preguntar al correo. eh, si tienen alguna duda sobre alguna actividad, ¿listo? Entonces, esa sería ya como la parte final. Entonces, no me queda más sino pues agradecerles a todos por haber asistido a las sesiones, por hacer los ejercicios. Espero pues que puedan, em, por supuesto, aprobar el curso, tener buenas notas. Aprovechen también y sacan la información de la plataforma, sáquenla porque pues esa es información que les sirve para que ustedes la puedan estudiar más adelante, para que puedan volver a repetir esos ejercicios, acordarse de qué es lo que hicieron en estos ejercicios y todo eso pues es información. Entonces lo pueden tener para que repasen constantemente y no se les olvide pues varias cositas que hemos hecho, ¿bien? Porque pues entre más repita uno más se le va a quedar. Entonces no se les olvide que eso es parte de lo que uno suele hacer, ¿no? Practicar y practicar y con eso cuando practican pues ya se les va quedando, ¿sí? Bueno, entonces no se les olvide esa partecita. Pues espero que les vaya muy bien en las evaluaciones. Si ya las presentaron, pues sí verifique que haya pasado del 60% en todas o del general de 60% o la nota 3 que es también lo otro que pueden mirar. Bien. Bueno, entonces no se les olvide sacar la información, mirar qué les hace falta y hacerlo pues antes de la medianoche del 15, que es dentro de 2 días. Bien, bueno. Las grabaciones pues ahí quedan. Yo les envío ahorita la grabación de la sesión. Recuerden que está en la plataforma, pero pues eso está en YouTube también, así que lo pueden consultar allá también más adelante. ¿Listos? Bueno, entonces les agradezco mucho entonces por haber participado. Espero que hayan aprendido bastantes cosas. Y bueno, feliz tarde para todos. Gracias, Bryson, que esté muy bien. Juiciosos entonces. Zulena, Gertrudis, que esté muy bien. Feliz tarde.